Hola, ¿qué tal, comunidad TS? Bienvenidos sean a una transmisión más, seguidores de la página de la Escuela Superior de Trabajo Social Tapachula. Yo soy Víctor Reyes. Yo soy la licenciada Diana Picorriche. Qué gusto poder volver otra vez a contactar con ustedes y más que nada en este tema tan bonito, una charla muy amena que tenemos aquí con nosotros, el privilegio de tener aquí en la escuela a una egresada, la maestra Kenia Cristina Rodríguez Orozco. Ella es egresada de nuestra institución y pues viene a platicarnos, a darnos una charla de toda su experiencia que ha tenido desde que ya está en su vida profesional en el rol de un trabajador social. Kenia, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de poder estar en la escuela que me vio formar. Creo que siempre estaré muy agradecida de volver y regresar y volver a saludarlos y pues de poder compartir con los que nos están escuchando pues esta experiencia, ¿no? Este aprendizaje que hemos adquirido y sobre todo pues muy orgullosa de haber egresado de esta institución. Muchísimas gracias por la invitación y pues la verdad estoy en la mejor disposición de compartirlo porque pues es algo que se va aprendiendo conforme vamos pues adquiriendo estos conocimientos. Muchas gracias. Sí, pues bueno, el tema es los retos del área en educación del trabajo social del área de trabajo social educativo. Pues el día de hoy pues nos tiene preparado una plática la licenciada Kenia acerca de esta área. Yo quisiera preguntarle cuál es esta función del trabajador social en esta área conforme a su experiencia. Sí, claro. Bueno, el área educativa es un área muy enriquecedora. Creo que te da la oportunidad de intervenir no solamente cuando hablamos de educación, no solamente pues nos vamos a referir a un sector, podemos hablar pues toda la etapa del desarrollo humano, ¿no? Que son los niños, adolescentes, jóvenes. Tenemos varias áreas en donde nosotros podemos intervenir y nuestra función como trabajador social, recordemos que es pues generar bienestar, ¿no? Y este bienestar se da a través de lo que pues nosotros implementamos, como son las técnicas, nuestras herramientas, nuestra metodología, pues que permite este bienestar no solamente personal, sino también un bienestar familiar. Y pues hay dos áreas en específico en el área educativa que se fomentan, que es el área pedagógica o psicopedagógica y el área emocional, que son dos áreas que pues de alguna manera trabaja o lleva a cabo el trabajador social para generar este bienestar. También una de las intenciones de este video es para promover, yo sé que pues, muchos de nosotros tenemos la duda en dónde interviene específicamente el trabajo social. Tenemos de referencia cuando decimos área de trabajo social educativo, pues nos damos mucho a lo que es la docencia, pero pues el área educativa del trabajo social abarca mucho más. Y yo quisiera preguntarle cuál es esta función de la intervención del trabajo social en el área educativa, en el sector escolar. Sí, claro, específicamente pues es la atención, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de las instituciones, y si no lo es así, por favor invitamos a que las instituciones aperturen el área de trabajo social, porque son áreas de verdad que se requieren en las instituciones. Quizás el docente durante la clase pues está pendiente de la parte del aprendizaje, pero no estamos pendientes de la parte emocional, de la parte psicosocial, de los problemas que trae el alumno en cualquier etapa. Un niño, por ejemplo, podemos identificar en una institución si ha sido abusado, si ha sido violentado, si ha sido agredido, porque los niños pues de alguna manera en esa etapa no lo dicen o no lo expresan. Hay ciertas conductas que permiten identificarlo. Un joven está en una etapa complicada, una etapa en donde podemos identificar, por ejemplo, situaciones de vulnerables, ¿no? que permiten que entren en este tema de pues alcoholismo, drogadicción, delincuencia y muchos factores. Y pues obviamente como hay instituciones que tienen el área y hay de dónde trabajar, también hay instituciones que invitamos a que aperturen, que carecen de ese tipo y créanme que pues la calidad, el tema académico también depende mucho del tema emocional. Si un joven está bien emocionalmente, va a rendir bien en la parte académica. Y hemos tenido la oportunidad de tener este espacio de trabajo social y que te digan,
lo que al papá, mamá no le dicen, ¿no? O lo que a la familia no le dicen, lo pueden expresar en estos espacios. Entonces, considero que dentro de las funciones que se realizan en el área de trabajo social educativo, pues es la orientación, ¿no? El acompañamiento es sumamente importante. Quizás a mí me encanta esta carrera, de verdad que si hasta el día de hoy tengo la oportunidad de trabajarla es porque es una carrera multidisciplinaria. Es decir, nos forma no solamente con elementos teóricos metodológicos, sino además tenemos la oportunidad de aprender derecho, psicología, ecología y bueno, infinidad de, ¿verdad?, de materias que podemos, además que Adrianita es mi compañera de generación, la estimo mucho, mi alumnito también, entonces creo que nos da la oportunidad, a ambos, creo los tres hemos tenido la oportunidad de, pues de cambiar una vida, ¿no? De decir, bueno, está en esta posición y te tengo que mover, porque bien es cierto que el trabajo social, y es la realidad, el trabajo social no es pues hacer pachanga, pues el trabajo social es intervenir y además mover identificar el problema y atenderlo, pero nosotros no lo podemos hacer solos, obviamente necesitamos del usuario, que el usuario diga, sabes que yo puedo hacerlo, ¿no? Así es, entonces sí es un área muy enriquecedora porque te da esa oportunidad. Los padres, por ejemplo, cuando trabajas con jóvenes, los padres de familia, es muy satisfactorio decir, bueno, ¿sabe qué, Liga? A partir de esto mi hijo tuvo estas conductas o pude lograr esto o no iba a acabar la preparatoria o la secundaria y se logró esto. Entonces creo que es un área de mucha oportunidad. En la Secretaría de Educación Pública invitamos también a que se sigan aperturando estos espacios porque son elementos importantes en el área educativa de formación de cualquier joven adulto. Cualquier nivel, ¿no? De cualquier nivel. Preescolar hasta... Así es. Sí, como mencionaba, que es importante el estar bien emocionalmente, pues es un punto que quiero tomar en cuenta porque, bueno, para que el desempeño del alumno en este caso pues, sea bueno, pues tiene que estar bien como son las horas de intervención de trabajo social, en lo familiar, con los profesores, con la institución y el alumno. Las problemáticas que presenten en estas actividades. Yo quisiera preguntarle cómo interviene el trabajo social en lo familiar, en esta área para que pues, el alumno en este caso tenga un desempeño el más óptimo en la cuestión del desempeño escolar. Claro, es una pregunta muy interesante y creo que va de la mano con lo que acabamos de comentar. Un joven pues requiere este acompañamiento y no solamente el acompañamiento profesional, sino además el tener el respaldo de la familia. Recordemos que pues a nivel bienestar, cuando hablamos de un bienestar de la pirámide de necesidades humanas, hablamos de que necesitamos, ¿no? A papá, a mamá, a quien nos acompañe en este proceso y sin duda alguna pues quien no quizás pues tenga el acompañamiento de papá, mamá, a veces están los abuelos, los tíos, ¿no? Las personas cercanas. Cuando hablamos de familia pues hablamos hay diferentes tipos de familia, pero considero que es un elemento sumamente importante. Cuando está la familia en este acompañamiento, definitivamente el joven o el niño o la persona que con la que estemos trabajando va a sentir este respaldo, ¿no? Va a sentir este acompañamiento y ¿por qué con las familias? Tuve una experiencia, si me permiten compartírselas, y me van diciendo el tiempo porque yo sí hablo mucho, entonces me van diciendo, tuve una experiencia hace muchos años con una persona cercana a mí y resulta que pues a mis papás los mandan a llamar, ¿no? a la escuela, a la secundaria. Tengo un recuerdo muy muy bueno de esta persona, esta trabajadora social, y que empezó a identificar conductas en una persona, manda a llamar a los tutores y les dice, está pasando esto, ¿no? Y manda a llamar a los papás y obviamente le hace saber a los papás la situación y las conductas que están pasando, y nos damos cuenta, la trabajadora social estuvo desde el momento en que les dio la situación hasta el último momento y hubo un cambio de conducta, hubo una mejora en la parte académica, pero la verdad es que pude observar que la trabajadora social
fue muy profesional, muy preparada, tuvo las técnicas necesarias, tuvo a bien involucrar a la familia, porque pues bien lo pudo haber hecho con el alumno, que normalmente hemos escuchado, ¿no? Que el trabajador social, ¿qué hace en el área educativa? Levantar reportes. Eso no hace un trabajador social en el área educativa. Además de, claro, recordemos que hay reglamentos, ¿no? Y sí, pues habrá una sanción si no se está cumpliendo. Pero ¿qué vamos a hacer más allá? Porque pueden pasar 100 reportes, ¿no? 10, 20 reportes y el joven no va a cambiar si no hay acompañamiento, si no involucramos a la familia. A veces la mamá, pues les decimos, ¿y cómo, no? Mi hijo, no, pero mi hijo no. A veces no reconoce, ¿no? Sí, Y entonces tienes que... o no era así, o yo nunca pensé, oiga, y ahí es donde empieza, ¿no? ¿Sabe qué? Pues hay que identificarlo. O el joven le dice, ¿sabes qué, mamá? ¿Cómo no te diste cuenta? Porque siempre te lo digo y no me pones atención. O sea, cosas que empezamos a identificar, pero definitivamente la familia, pues es un elemento importante. ¿Y qué hacemos nosotros con la familia? Los involucramos. Y además los capacitamos, los preparamos. Pues no hay, creo que no, hasta el día de hoy no hay una escuela para padres, ¿verdad? No hay escuela para padres, pero sí hay capacitaciones. Hay capacitaciones, a veces yo creo que muchos papás, pues no saben cómo abordar un tema. Inclusive yo he tenido la experiencia de niñas que se acercan a decirme, bueno, no niñas, jóvenes, señoritas, ya de 20, 25, es que no sé cómo decirle a mi mamá que quiero ir al ginecólogo, porque me da miedo cómo va a reaccionar, o no sé cómo decirle que estoy consumiendo, o estoy tomando eso, o ya no lo quiero hacer, porque tengo miedo de decirlo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer el acompañamiento. Sí, trabajar todos estos temas, y es la realidad. Los jóvenes están expuestos, más ahorita con el tema pues tecnológico, están expuestos a todo lo que da. Información buena y información mala. Así es. Y me da a veces me da un poquito de tristeza ver muchas, cuando vemos suicidios, ¿no? De jóvenes, porque dices tú, ¿qué tuvo que haber pasado un joven para llegar a pensar esa situación? Para llegar a ese punto y decir, me voy a quitar la vida. Sí, he escuchado últimamente que hasta adolescentes de 13, 14 años, 15 años suicidándose. Así es, o sea, ya hay un factor. Sí. Y hubo un antes, Adri, hubo una señal, hubo una alerta, hubo algo y no lo detectamos. Entonces, estas detenciones a tiempo, más vale decir, bueno, reconozco los casos muy complicados que considero que ha sido bastante, es el tema, por ejemplo, cuando un hijo está en temas de drogadicción. Para la mamá es muy difícil y no saben cómo manejar. Entonces, es ahí donde hacemos nosotros la vinculación con las instituciones. Obviamente, por eso es importante que el trabajador social tenga esta interacción con las instituciones, porque vamos a requerir de gestionar todos esos procesos. Bueno, entonces, otra de las preguntas que sería la intervención con los profesores. Yo entiendo que es importante este punto porque teniendo una base del alumno, en este caso, presentara cualquier problemática, si el trabajador social hace lo que es un diagnóstico y todo lo que tiene problemas familiares, en este caso tuvo problemas familiares, entonces toda esta información se coordina con el profesor, se entiende, entonces ya con esa información pues ya puedes trabajar, el profesor está inconsciente en lo que este alumno pues podría haber una solución, ¿no? Si nos podría, ¿cómo es que el trabajador social interviene en esta parte con los profesores? Sí, claro. Bueno, pues los maestros, los docentes son una pieza importante, ¿no? En este proceso, porque ellos son nuestros ojos, así les llamo, ¿no? Cuando vemos que un alumno pues participa, es constante y de repente empezamos a ver que hay cierto, pues baja su rendimiento o no hay cierta interacción, pues obviamente son conductas que el profesor se da cuenta. De los foquitos ahí. Y las detecta, ¿no? Al final del día detecta y al momento que, ahí es donde, por eso les comento la importancia de un área de trabajo social, porque el profesor lo va a detectar, lo va a identificar y lo canaliza a esta área que le va a dar la atención y si es necesario, obviamente el acompañamiento. Y como tú comentabas hace un momento,
El tema de, recordemos que nosotros tenemos la metodología que nos permite hacer intervención individual, familiar, ¿no? Intervención comunitaria. Tenemos todos los elementos para poder atender a casos como estos que se identifican, pero el profesor es una clave muy importante. Ellos nos ayudan a detectarlo. Incluso en muchas ocasiones hay maestros, en esta parte creo que tenemos que ser muy, muy sensibles, muy empáticos con el alumno, porque a veces el maestro ve que reprueba, no ve que no aprueba la materia y fuera de identificar qué está pasando, pues lo señalamos, ¿no? O sea, inclusive en casa, ¿no? ¿Por qué sacaste 5? Se etiquetan. Ajá, o ¿por qué reprobaste? Bueno, más allá de un 5, atrás de ese 5 estoy segura que hay alguna situación que está pasando el joven y que no la hemos detectado. Entonces, los maestros sin duda alguna pues juegan un papel importante en esta área. Inclusive, como decía aquí la Liga Adriana, ¿no? El tema del en cualquiera de las de los sectores, ¿no? Es decir, si por ejemplo nosotros vemos a los niños, un niño que se aparta, un niño que ya no quiere jugar, un niño que se hace pipí, un niño que esas conductas, el profesor, la maestra de preescolar, pues la va a observar y definitivamente se hace la canalización al área de trabajo social para el seguimiento. Pero sí, creo que el papel que juega el profesor o el maestro en clase o en grupo representa mucho en esta intervención educativa. Un trabajo en conjunto. Y también yo ahí quiero tocar también una parte importante del trabajo social con los profesores. Pues también el profesor también tiene a veces problemas. Entonces uno como trabajador social detectas y también te acercas a ellos, tratas también de apoyarlos, darles un acompañamiento, porque también ellos pues no quiere decir de que porque ya tienen a veces bullying de los mismos alumnos sí, hacia ellos. Entonces esa es la parte también importante que el trabajador social detecta. Así es, y eso es algo importante, y qué bueno que lo mencionan. Creo que todo este tema de la pandemia, pues a todos, ¿no? A todos en general, pues el hecho de estar pues casi encerrados nos generó pues cierto estrés, ¿no? Cierto estrés, y esto también impacta. Por eso es muy importante la empatía con los alumnos sobre todo, porque si el alumno se siente, considero yo, eso he hecho siempre con mis alumnos, si el alumno se siente, obviamente marcando la línea profesional, pero se siente acompañado, el mismo alumno te lo va a decir. Maestra, ¿sabe qué? Estoy pasando por esta situación, no sé qué hacer, y tú como profesor inmediatamente lo canalizas. Entonces, eso es dentro de la experiencia que he adquirido, es eso, ¿no? Identificar, aunque estamos en línea, a veces estamos en línea, estoy, ¿no? Ahí, y de repente uno está medio durmiendo y bueno, se duerme, hay algo, ¿no? No quiere decir que todo sea problema, pero sí estar muy atentos como docentes de la conducta de nuestros alumnos. De verdad que es muy satisfactorio ver, pues cuando ya ves al joven graduado, cuando lo ves profesionalmente y sabes que tú pudiste ser parte de eso, de esa formación. Y hay alumnos que sí, pues les costó mucho llegar, pero llegaron. Y eso creo que es podría decir el premio que tenemos a nivel profesional, pues que generar el bienestar en las personas. Me agrada mucho escuchar eso, la verdad. Bueno, también otra de las preguntas es cómo interviene con la institución. El trabajo social puede hacer estos programas para intervenir, o sea, ¿cómo es que trabaja con las instituciones? Bueno, pues efectivamente, ¿no? En las áreas de trabajo social debe existir pues ciertos programas. Precisamente por eso, como hay muchas instituciones, yo creo que también para que existan áreas de trabajo social debemos proponer proyectos, ¿no? No todos van a decir aquí está el área, ¿verdad? Es generar proyectos, es decir, ¿por qué tu institución requiere esta área? Y eso es lo que vamos a generar con las demás instituciones, porque es cierto, por ejemplo, si tú en una escuela no tienes trabajo social y detectas una situación así, ¿qué vas a hacer? Esperar a que el joven
se quite la vida, o esperar a que el joven se dé de baja, o esperar a que el joven, bueno, infinidad de resultados que pudieran haber. Entonces, los proyectos se deben hacer en función a las necesidades que tiene la institución. Por ejemplo, no puedo hacer no sé, institución A e institución B. No puedo hacer el mismo proyecto para las dos instituciones porque las necesidades son diferentes. Como comentaba la Liga Adri hace un momentito, puede ser que en esta escuela detectemos casos de bullying, ¿no? Y puede ser que en esta escuela detectemos casos de violencia intrafamiliar. ¿Los vas a atender? Obviamente tienes que generar, a ver, ¿qué tengo que hacer? Porque una de las cosas importantes, a veces creo que esto es lo que me ha enseñado mucho la profesión, a veces nos vamos al problema, cuando podemos prevenir. La prevención en todos los sentidos considero que es un elemento importante. ¿Por qué prevenir? Porque la prevención es algo que podemos hacer a tiempo, no esperar a que suceda, no esperar a que llegue el momento y tener que atender el problema. Claro que pues eso es nuestro trabajo, ¿verdad? Atender situaciones, pero pues la prevención es parte importante de nuestra intervención como trabajadores sociales, independientemente que sea el área. En el área que sea, tú tienes que generar prevención. O sea, es parte fundamental. Entonces considero que invitar, ¿no?, a todos los jóvenes que nos están viendo, pues a que crean en los proyectos, a que generen proyectos, a que no todo lo que está hecho quiere decir que pues así tiene que ser, ¿no? O así me están entregando y hay que, pues ya no puedo hacer más, no. Obviamente bajo los lineamientos que cada institución tiene, porque hay instituciones, a mí me tocó ver una escuela, obviamente no voy a decir nombre, pero que trabajaba visitas domiciliarias, o sea, súper bien, ¿no? Dije yo, excelente, y nos llegó, tuvimos la oportunidad de llegar y, oiga, su hijo no llegó aquí. ¿Cómo que no llegó si se fue, no? Y aquí en la casa no está. Nosotros así, pues, bueno, entonces, señora, ¿qué está pasando? Algo está pasando. No, y ahorita que vengo, o sea, no. Creo que esa etapa donde te coraceabas, ya pasó. O sea, tenemos que buscar nuevas estrategias que permitan atender esta situación. Créanme que al joven hay que entenderlo. Al joven, inclusive a los niños, hay que escuchar. A veces no sabemos escuchar. A veces nada más hablamos y no estamos viendo que el otro quiere también, no te quiere decir algo. O sea, y eso es algo muy importante en nuestra profesión. Para todos los que nos están acompañando y que se están formando en esta profesión, pues hay que empezar a trabajar eso. Yo les digo a mis alumnos, siempre se los he dicho, es importante llevar terapia, ¿no? Hasta eso, porque si no estamos bien nosotros, ¿cómo pretendemos apoyar a los demás, ¿no? Entonces sí es muy importante esta parte de ser empáticos, de escuchar, y hay escuelas en donde implementan esto de las visitas domiciliarias, y es trabajo, porque es ir a las casas, y es generar evidencia de que fuiste, es riesgo porque sales de la institución, pero lo hacen. Y sí, aquí en Tapachula lo he visto en algunas instituciones que implementan la visita domiciliaria. Entonces, cada institución tiene hay otros que no, hay otros que generan otros o aplican otras técnicas, pues por las políticas institucionales, ¿no? Pero sí es importante generar proyectos. ¿Qué puedo hacer para que podamos atender esas situaciones? ¿No? Es sumamente importante porque impacta tanto en la parte académica como en la parte emocional de los usuarios o de las personas involucradas. Bueno, también el último punto sería la intervención con el alumno. En esta parte, ¿cómo es que el trabajo social tiene que trabajar con este alumno para que tenga ese desempeño escolar? Bueno, es muy importante, considero, por eso es la formación profesional. La formación profesional te enseña que debes que debes seguir metodologías. Hay metodologías, por ejemplo, yo trabajo la metodología clásica, es la que he estado trabajando, y pues obviamente el método de caso. El método de caso nos dice, ustedes pues conocen y saben sobre esta parte, que la intervención se hace a través de un proceso, ¿no? Sí. Tiene bases teóricas, metodológicas, tiene elementos teóricos también, tiene el proceso, tiene técnicas. Bueno, a este método de caso pues tiene
pongamos 5 elementos importantes. Y dentro del proceso iniciamos con una entrevista, por ejemplo, con el joven. La entrevista es una técnica. Entonces, desarrollo una entrevista y en esa entrevista me va a permitir conocer datos del alumno. De manera muy general, las entrevistas se estructuran de acuerdo a las necesidades del problema. Entonces decimos que hacemos una entrevista, hacemos también, si es necesario, implementamos algún familiograma, porque pues podemos detectar. A veces sale que, no, pues que mi mamá está con el padrastro y vivimos con los tíos y salimos y vemos y no, pues ahí ya vemos bueno, pues ya sabemos hacia dónde vamos a trabajar, ¿verdad? O hacia dónde, o en el mismo, va a depender. Yo uso mucho en la intervención en las instituciones que me han dado la oportunidad de coadyuvar, uso mucho el método de caso, pero sí, les soy honesta, no, como todos los casos son diferentes, lo adecuo. Si hago mi entrevista, si hago mi familiograma, pero además hago, por ejemplo, si veo que es necesario el estudio socioeconómico, por ejemplo, no porque las instituciones, la mayoría donde he coadyuvado, pues ellos me generan el recurso, no el alumno me paga. Pero hay instituciones donde pagan un servicio, entonces tienes que hacer el estudio socioeconómico, pero a mí me sirve el estudio socioeconómico para detectar cuáles son las necesidades socioeconómicas que presenta el alumno, para poder hacer esta intervención, ¿no? Entonces ahí es la primera parte, ¿no? La entrevista, si es necesario el familiograma, y ahí ya vas a tener a bien información, ¿no? Eso te va a arrojar, y a veces el joven, nada más de preguntarle, ¿con quién vives? No, con mi papá, y empiezan. A ver, no necesitas preguntar más, porque tanta es la necesidad. Y también es importante la observación, ¿no? Como que también te abre campo y dices tú, ahí. Eso lo ponemos dentro del diagnóstico. Cuando ya tenemos toda la información que tiene que ver con los datos de la familia, tenemos la información escolar, la información, la observación de sus docentes, la observación de su familia, ahora sí, vamos a realizar nuestro diagnóstico. El diagnóstico, recordé, es como, yo así se los explico a mis alumnos, porque a veces se complica mucho con el diagnóstico, ¿no? Ay, no, ¿y cómo es eso? Y yo se los digo así, y quien me está viendo por ahí, le he dado clases, lo sabe. Les digo, a ver, el diagnóstico es como ir al médico. ¿Qué pasa cuando me duele mi pancita, no? Bueno, vamos al médico. ¿Y qué nos dice el médico? A ver, ¿con qué empieza el médico? Quisiera que me respondiera, pero no se puede. Bueno, empieza con tu nombre y tu edad. Sí, no, empieza y te dice, ¿cuál es tu nombre? Bueno, eso que a nosotros, como en la parte social, ¿qué significa eso? Pues son datos, ¿no? Mi nombre tal, mi edad, tu número de consultorio, todo lo que requiere. Luego, ¿qué dice el médico? Bueno, ¿qué síntomas presenta? Lo mismo pasa en el área social, ¿no? ¿Qué presenta? ¿Qué situación tiene? Pues me duele el estómago, me duele la cabeza, y bueno, infinidad de síntomas. ¿Qué sigue? Bueno, el médico analiza la situación, revisa cuáles son tus síntomas y luego diagnostica. Lo mismo pasa en la parte social. Reviso, ¿no? Toda esta información que me están proporcionando y diagnostico cuál es. Diagnosticar significa detectar cuál es la necesidad. Bueno, tienes, no sé, salmonela, ¿no? Bueno, en la parte social presenta una situación familiar, ¿no? Compleja que se tiene. Y en función al diagnóstico, ¿qué nos dice el médico? Nos da un tratamiento. Las medicinas, ¿no? ¿Con qué me voy a atender? Lo mismo pasa en la parte social. ¿Con qué cómo voy a darle acompañamiento? O sea, no es nada más dejar el problema ahí, ya lo detecté y ahora, ¿qué voy a atender? Y la parte del método de caso, eso nos dice. Hay un proceso, ¿no? Una entrevista, un diagnóstico, una interpretación, una conclusión. O sea, hay una serie de pasos. Y no lo decimos nosotros. O sea, a través de la investigación, Mary Ritmond, Ezequiel Anderé, y bueno, infinidad de autores que nos proporcionan esta información. Por eso es muy importante, jóvenes, hace un momento lo platicábamos con la Liga Adrianita, la importancia que aunque estemos a distancia, tengamos la disposición de aprender. El aprendizaje te va a permitir desarrollar tus habilidades en cualquier área.
ahorita me tocó a mí exponerles o presentarles el área educativa, pero afortunadamente he tenido la oportunidad, y hay muchas personas que me han dado la oportunidad de poder trabajar en otras áreas. A mí me gusta mucho el tema de atención a mujeres víctimas de violencia. Es un tema que a mí me encanta porque hay mucho de donde, sobre todo porque me identifico mucho con esas situaciones y creo que hay mucho que hacer. Y no me quiero salir del tema, pero son temas muy... Lo dejamos para otro. Síganos en la siguiente. Síganos. Pero sí, esa es la intención, invitar a todos a que se sumen a sobre todo, la profesión no va a crecer o no se va a expandir si no es con nuestro trabajo académico, si no es con nuestra investigación, no es publicando, exigimos, no. De esa manera pues no vamos a lograr nada. Claro. Es proponiendo, investigando, generando, ¿no? Ideas, no solamente quedarnos en lo que hay, ¿no? Sino además proponer. Entonces esa es la invitación. Innovar, exactamente, ya esa es la palabra clave, exactamente. ¿Algo que quiera agregar? Pues la verdad, sí es muy importante que todos estemos en esta línea de aprendizaje. Yo siempre he dicho de que un trabajador social no es cosa sencilla, es cosa de estar siempre actualizándose, pues leyendo, bien, porque las problemáticas sociales nunca van a acabar, siempre van a estar ahí, pero tienes que ir actualizándote. Por eso yo cuando a veces platico con los alumnos que van a hacer servicio, de que a veces van a las escuelas, y digo, pregunten si tienen algún programa, plan de trabajo, si no ustedes implementen un proyecto. Primero van a hacer la observación, que es lo que detectar un problema y todo, y presentarlo, y ustedes lo van a llevar a cabo. Y esa es la parte a veces de que he tenido muy buenas respuestas de los alumnos que hacen servicio, pero también es parte importante, de cuenta, a veces ya no van porque ya... Es el compromiso, sí. Adri, el compromiso, porque hay muchas instancias en donde, y hablando de esto de prácticas, discúlpenme que si les quito otro minuto, en esto de las prácticas, mis prácticas profesionales yo lo hice en una institución, y recuerdo exactamente a una persona, la psicóloga Dulcito, por cierto, que aprecio mucho porque me ayudó muchísimo ella en este proceso. Ella me dijo, ¿sabes qué? Tienes el espacio de 12 a 2 de la tarde, ve que vas a trabajar con los jóvenes. Y no, hombre, yo pues ahí dije, ¿qué trabajo? Autoestima, ¿no? Casos de bullying, violencia, hice como tú dices, ¿no? Tu plan de trabajo, preparé mis diapositivas, y luego dije, otra cosa importante que les recomiendo, siempre es importante saber a quién va dirigida una conferencia. Si es a niños, no le pongan, pues obviamente diapositivas con un buen de letra, porque el niño no. El material didáctico va a depender, y que por cierto nos dio una maestra Cielito, a la que le mando también un saludo, una maestra muy que aprecio mucho y que también nos dio la oportunidad de aprender mucho en ese sentido. Y el material didáctico va a depender también a quién va dirigido. Pues eran jóvenes con los que, mira, con decirte que unos se salían, yo estaba apenas aprendiendo, yo decía, ¿por qué se salen si estoy dando el tema, no? Y entendí, esos que se salen son mis foquitos rojos, ¿no? Y le hacen ruido, sí. Y de ahí me agarro, ¿no? Y bueno, dije yo, pues los tengo que tener activos, dinámicas grupales, ¿no? Órale, vámonos. Yo entendí que no puedo estarle hablando ahí, lee esto, y mire, la delincuencia, o sea, sermoneando de... No, porque ellos no me van a escuchar. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, a través del juego, la parte lúdica, a través de esto lográbamos que entendieran. ¿Y qué comprendimos acá? No, pues que esta parte, maestra, entonces ya los tienes activos. Entonces, esa parte, aprovechar las prácticas a todo lo que dan, a mí me encanta esto de la escuela. Creo que las prácticas me dieron la oportunidad de aprender muchísimo. Si lo ven desde otro punto de vista, es experiencia, no es experiencia, porque llegas a un lugar y estás aprendiendo. Sí. Entonces hacemos todas las prácticas que llevamos y le sumemos al servicio social, que es una entrada. También nos dieron la oportunidad de trabajar en otra área, pero aprendimos muchísimo a intervenir en la parte de casos, ¿no? La intervención de casos. Pero sí, Adri, es muy importante eso que comentas. Aprovechen estos espacios, dejen huella en donde ustedes se paren, dejen huella, porque si no se quedan ahí va a venir otra persona de esta institución, y obviamente si ustedes dejan huella, pues les van a seguir abriendo las puertas. Pero si no, pues ahí nos vamos a quedar. Entonces,
Esa es la invitación que le hacemos a todos y pues tienen una gran oportunidad jóvenes de aprender. La verdad es que yo me siento muy contenta porque pues todos los maestros que tienen ahorita son los maestros que me formaron a mí, y pues con todos tuve la oportunidad de aprender, muy buenos maestros, aprovéchenlo, pues si les exigen es parte del aprendizaje, no se enojen, no se molesten, véanlo desde el lado objetivo y ver que esto les va a servir. El maestro que no les enseña es porque eso ahí sí, ¿verdad? Ahí quien no enseña, ahí sí exijan, pero quien les exija, pues todos, les podría mencionar a todos, todos han sido elementos claves en mi formación y que hoy en día estoy compartiendo esto porque pues ellos me lo enseñaron y a través de la experiencia y la práctica pues lo podemos reforzar. Pero invitarlos a todos, me siento muy contenta, siempre es un gusto poder regresar a donde pues nos vieron crecer, ¿no? Nos tocó otras instalaciones, aquí tuvimos un tiempo también, y pues siempre que tenemos la oportunidad de coincidir, pues la verdad yo siempre voy a estar en la mejor disposición de sumar, porque pues para eso nosotros también nos formamos, para compartir la información y para seguir formando muchos jóvenes en la región y fuera. Sales y les voy a decir algo, no solamente aquí, o sea, aquí podemos generar mucho, pero allá afuera hay un campo de oportunidad extraordinario. Los invito de verdad a que créansela lo valioso que son y inviertan en su parte profesional, porque otra cosa es la capacitación, no solamente, Adri, a veces decimos, hoy lo entiendo, capacitarme a mí me sale un curso y yo, por ejemplo, si yo estoy en el área educativa, tengo que seguirme capacitando en el área educativa. Si estoy en el área de salud, seguirme capacitando en el área de salud. Como tal, la institución te da las herramientas, pero tú tienes que seguir, porque la vida pues no para, ¿no? Al final del día todo es cambiante y es evolutivo, entonces tenemos que seguir formándonos. Esa es la invitación. Un excelente profesional. Así es. Ya con una pregunta ya para cerrar, yo creo que sería una experiencia que le haya marcado a usted en el área educativa. Una que haya sido muy profunda. Ay, son muchas. Pero, bueno, una creo que me dejó muy marcada es una situación, un caso que atendí de violación, de una jovencita violada, y creo que eso me marcó mucho porque como fue mi primera experiencia, o sea, sí, o sea, tú llegas y te dicen los jóvenes, ¿no? O sea, sí te dicen, pues estoy pasando esto, pero esta situación creo que yo me quedé helada, o sea, porque no tenía quizás, pues, la experiencia para poderla atender. Entonces, yo me quedé así porque dije, ¿qué puedo hacer? O sea, había un tema de violación, una jovencita tenía un tema de violación y aparte, pues, quería suicidio, o sea, ella decía que ella ya no quería vivir, porque ella vivía con el agresor. Entonces, yo inmediatamente pues dije, no, tengo que pedir orientación, porque yo también eso es algo razonable, ¿no? Entender hasta dónde puedo llegar. Por eso existe un código de ética. Hasta dónde puedo llegar yo como profesional, porque yo pues me quedé así, ¿qué pude hacer? Yo la acompañé. O sea, acompañar no significa estar ahí con ella todo el tiempo, significa que la canalizamos al área correspondiente, a la instancia correspondiente. Ella iba a sesiones y yo trataba de facilitarle, ¿no? Que esas sesiones pues no fueran, que no pagara, porque pues no tenía, la mamá tampoco quería invertirle esa parte. El medio, por ejemplo, de acompañarle, de, ¿sabes qué? No tienes cómo irte, pues te paso por ti, te llevo y hasta ahí. O sea, el tema es facilitarle el caminito a la persona, porque pues si tiene piedritas, pues obviamente le va a costar. Pero sí, ese caso creo que me marcó mucho y tuve la oportunidad, y si no creo que me esté viendo esta persona, pero tuve la oportunidad de verla graduarse, porque iba a dejar la carrera, iba a dejar todo, o sea, ella no quería nada. Con decirte, yo decía, porque todo eso son, como dice Adri, la observación, ¿no? Ella siempre andaba, una cosa acá, ¿no? Así, con su cabello y negro los labios y cosas de situaciones que te daban, ¿no? Y recuerdo mucho esa parte y se pudo lograr, acuérdense que esa situación no la podemos borrar, ya no podemos decir, aquí no pasó nada, sí, claro, sino que ella se atendió, llevó terapia, la mamá llevó terapia, se pudo hacer lo que correspondía legalmente ellos, yo no puedo involucrarme en esa parte,
pero la satisfacción mía en la parte escolar fue verla graduarse, verla desarrollar sus capacidades. Actualmente trabaja en una institución, la veo muy bien, y eso a mí pues me da la oportunidad de saber que a través de nuestra intervención podemos lograr ese tipo de resultados, sí, como lo es una persona no sin problemas, pero sí una persona con la capacidad de entender que lo que le pasó, pues lo tenemos que superar. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. Y creo que eso me marcó porque pues fue la primera y fue así como que, ¿qué hago, no? Pero sí me orienté, busqué las instancias, no la dejé sola, o sea, no le dije, ay, no, pues aquí sabes que no le cerré la puerta, pero tampoco podía involucrarme más allá, ¿no? Claro. Sino poner el límite, y esa fue una de las muchas experiencias que, y no porque tenga muchísimas, sino porque aunque es poquito el tiempo que me han dado la oportunidad de involucrarme, he tenido pues la ventaja, o no sé cómo llamarle, de que los jóvenes se acercan. Pues das confianza. Sí, y la empatía, y pues eso te da la oportunidad de conocer, claro, ahí hasta dónde puede uno llegar, claro, a marcar su límite, pero sí creo que esa es una de las experiencias, además de sentirme muy contenta también de verte a ti, te veo ahí en las redes, te veo, pues que estás aportando mucho, y creo que eso también habla muy bien de ti, de lo que estás haciendo, y pues nunca se cansen de hacer las cosas. A veces queremos las cosas como que muy rápido, ¿no? Queremos resultados muy rápido, pero no es así. Lamentablemente, para tener pues para tener, o para crecer, tenemos que ser pacientes. Entonces, muchísimas gracias también a ustedes por la oportunidad, y ojalá que se puedan seguir dando estos espacios. Al contrario, Kenia, muchas gracias por darnos su tiempo, y sobre todo poder transmitir tipo de charlas tan importantes, ¿verdad? Que le abran la mente a nuestros jóvenes nuevos de generaciones, y vean la importancia de un trabajador social en el ámbito de todo. Esa es la intención, de difundir la carrera y que también se sientan identificados. Y pues nada más decirles que pues, muchas gracias. Si tengan alguna pregunta, Inge. Nada. Todo claro y preciso. Bueno, ahí sí nos dicen si quieren que otra plática con la licenciada Kenia, nos mandan. Sí, de igual manera. Si no la piden, no. Bueno, un gusto, no, gracias a ustedes, maestra. Gracias. Gracias, Víctor, sí, porque siempre muy dinámico todo. Y feliz fin de semana, nos vemos en la próxima transmisión. Chao. Adiós.